Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a la clase 4. Como siempre me presento, mi nombre es Manuel y soy técnico. Hoy vamos a estar hablando de circuitos paralelos. Si recuerdan la clase anterior, los circuitos series se caracterizan por que están las resistencias conectadas una al lado de la otra, ¿sí? Donde termina la conexión de una, comienza la otra. En este caso, los circuitos paralelos, sus terminales van conectados con la otra resistencia. Como lo aprecian acá en el circuito, ¿sí? Acá tenemos un circuito de 12 volt con dos resistencias, ¿sí? Una resistencia va conectada al terminal de la otra, ¿sí? A diferencia de las resistencias en series, si se acuerdan la clase anterior, la tensión, ¿sí? Por ejemplo, esta regleta era de 220, es de 220 volt. ¿Qué pasa con esos 220 volt? Se va dividiendo por cada resistencia, ¿sí? Seguramente a cada una de estas luces, de estos LED, les llega entre 5 y 3 volt. Esa es la particularidad de los circuitos series. Y también recuerdan de que si se quema una de las lamparitas, se quema una de las resistencias, la regleta deja de funcionar. En el circuito paralelo lo que se divide es la intensidad, ¿sí? Como ven en el gráfico, por R1 pasa cierta intensidad y por R2 pasa otra intensidad, ¿sí? Repito, circuito serie se divide el voltaje, en el circuito paralelo lo que se divide es la intensidad. Bueno, y acá les preparé un circuito en paralelo, ¿sí? Fíjense, acá tenemos cables de alimentación. Por un lado se alimenta esta bomba de desagote de un lavarropas y por el otro lado se alimenta una fuente de alimentación de una luz LED, ¿sí? Acá en la imagen les dejo para que aprecien la descripción. En el caso de esta bomba de desagote dice 220, 240 volt de corriente alterna, 50 Hz, 27 watts. ¿Sí? 27 watts es la potencia que lo vamos a estar viendo en las clases más adelante. Y en este caso esta fuente dice input, que sería la entrada, 110 a 240 volt de, como ven ahí, el símbolo de corriente alterna, 50-60 Hz, 0,24 amperes es lo que genera esta fuente, ¿sí? Y output, que sería la salida, dice 315 mA, 42 VDC, voltaje de corriente directa, ¿sí? Corriente continua. Esa es la salida. 18 watts en la potencia y acá dice 60 también VDC, que seguramente tiene un rango de 42 a 60 de voltaje de corriente continua, ¿sí? Bueno, y acá para que vean, ¿sí? Tengo una bombita funcionando con la luz que alimenta, ¿sí? Esta luz que alimenta. Ahora, ¿qué pasa si yo desconecto una de estas dos resistencias? ¿Se acuerdan? En el circuito serie se apagaba todo por completo, o sea, dejaba de circular corriente por el circuito. En este caso, vamos a desconectar la lámpara, ahí está funcionando la bomba. Si yo desconecto la luz, la bomba sigue funcionando, ¿sí? Sigue pasando corriente, sigue pasando intensidad por la bomba. Eso es una de las particularidades de este circuito en paralelo. Para cerrar el concepto y entrar allá a los cálculos del circuito, dijimos que en el circuito paralelo recibe la misma tensión por todo el circuito. Si tenemos 12 volt de la fuente, por todo el circuito va a circular 12 volt, ¿sí? Reciben la misma tensión. La intensidad se distribuye en cada resistencia. Cada resistencia va a tener su propia intensidad. Así que ahora vamos a calcular. Vamos a calcular este circuito paralelo de dos resistencias, ¿sí? Tenemos
una fuente de 12 volts, corriente continua, una resistencia R1 que vale 10 ohm, R2 que vale 15 ohm. Tenemos que saber la R total, ¿sí? La resistencia total, la intensidad que circula por todo el circuito y la intensidad que circula por las dos resistencias. Vamos por la R total. En el circuito serie las resistencias se suman, ¿sí? Si eran una de 10 y una de 15, se sumaban 10 más 15, 25. En el circuito paralelo es distinto. Yo les voy a enseñar una fórmula, si bien hay otra, no quiero enseñarles tantas para que no se mezclen, ¿sí? De todas maneras, les sugiero que anoten, ¿sí? Se armen una carpetita porque les va a servir para repasar después o para ir haciendo cálculos o dudas que puedan tener, ¿sí? Desde ya les digo que si les gusta el curso, le den un me gusta, que se suscriban, si quieren que les lleguen las notificaciones también pueden activar la campanita y si quieren comentar o preguntar, bienvenido sea. Bueno, ¿cómo calculamos la R total en el circuito paralelo? Así. Bien, R total sería R1, 1 sobre R1 más 1 sobre R2. ¿Sí? En este caso tenemos 1 sobre 10, que sería R1, más 1 sobre R2, que en este caso estamos hablando de 15 ohm. Recuerden que la resistencia se mide en ohm. Bien. ¿Cómo calculamos esto? Esta división, 10 por 15, 150. 10 por 15, 150. 150 dividido 10 me da 15. 150 dividido 15 me da 10. ¿Sí? Entonces tenemos que es 25 sobre 150. 25 sobre 150. Ahora, invertimos ese 25 por el 150. ¿Sí? Hacemos una inversión. Inversión. Que nos quedaría así. 150 dividido 25 nos da como resultado 6 ohm. Esta es la resistencia, este valor de 6 es la resistencia total del circuito, ¿sí? La suma de R1 y R2 me da una resistencia de 6 ohm. Bien, así que ahora nos queda la intensidad total. ¿Cómo calculábamos intensidad? ¿Se acuerdan del triangulito? Tapo la I, me queda B sobre R. Entonces, intensidad total es igual a B sobre R. B, que era el voltaje, 12 volt, y resistencia total, 6 ohm. 12 dividido 6 me da 2. ¿2 qué? 2 amperes. Ahí ya resolvimos la intensidad total del circuito, la intensidad total. ¿Qué pasaba en el circuito paralelo? La intensidad se divide en cada resistencia. ¿Sí? Ahora lo que tenemos nosotros es la intensidad total de todo el circuito. Lo que nos faltaría es calcular la intensidad 1, que circula por esta resistencia R1, y la intensidad 2, que circula por R2. Calculamos entonces I1. I1, ¿cómo era I? Intensidad, tapo la I, B sobre R. B sobre, en este caso como es I1, nos referimos a R1. Entonces, el voltaje es el voltaje de la fuente,
12 dividido R1. R1 equivale a 10. 12 dividido 10 me da 1,2. Por R1 está pasando 1,2 amperes. Y 2, que sería igual a voltaje sobre R2, sería 12 dividido R2, que es 15. En este caso es 0,8 amperes. ¿Qué dice la ley de Kirchhoff? Que todas las intensidades es igual a la intensidad total. Entonces, 1,2 más 0,8, 2 amperes. ¿Sí? La suma de las intensidades es igual a la intensidad total. ¿Sí? Y ahí damos por finalizado los cálculos de este circuito. Bueno, y ahora les traigo otro circuito, en este caso con 3 resistencias, donde vamos a calcular lo mismo que el anterior, ¿sí? Así que no se me duerman, ¿sí? No se me duerman, presten atención que quizás esta parte de los circuitos, de los cálculos, es un poco aburrida, pero más adelante vamos a hacer prácticas y está bueno saber de dónde salen los conceptos, ¿sí? De dónde vienen las mediciones y demás. Así que vamos para adelante. Bien, fuente de 12 volt, 3 resistencias en el circuito. Medimos, calculamos R total, ¿sí? En este caso, como son 3, tenemos R1 es 1 sobre R1 más 1 sobre R2 más 1 sobre R3, ¿sí? Ese sería el cálculo. Quedaría así. R total igual a 1 sobre 10 más 1 sobre 15 más 1 sobre 10. ¿Se entiende de dónde sale el 10, el 15 y el 10? R1 es igual a 10. R2 es igual a 15 ohm. R3 es igual a 10. ¿Sí? En este caso, como son 3, multiplicamos los 3. 10 por 15, 150. Por 10, 1500. 1500. 1500 dividido 10 me da 150 más 1500 dividido 15, en este caso me da 100, y 1500 dividido 10 nuevamente me da 150, ¿sí? Quedaría así: 150 más 100 más 150 me da 400. Invertimos, ¿sí? Invertimos y me quedaría 1500 dividido 400. En este caso me da 3,75 ohm. La resistencia total de todo el circuito es de 3,75 ohm. Resistencia total, ahora podemos calcular la intensidad total. Lo vamos a hacer acá chiquito. Intensidad total. Intensidad igual a voltaje sobre resistencia. Voltaje
12 volt de la fuente sobre resistencia total 3,75. Esto me da un valor de 3,2. ¿Sí? La intensidad total del circuito completo es 3,2 amperes. Ahora, por cada resistencia tenemos intensidades diferentes. I1, I2 y 3. ¿Sí? Vamos por I1. I1 es igual a voltaje sobre R1. En este caso es 12, R1 es 10. 12 sobre 10, 1,2 amperes. Intensidad 2 es voltaje 12 por dividido de resistencia 2. Voltaje 12 sobre R2, en este caso es 15. Esto es igual a 0,8 amperes. Me falta intensidad 3. Y 3 es igual a 1 porque mide 10. ¿Sí? R1 y R3 son 10. Igual lo hacemos. 12 dividido 10 me da el mismo que la de arriba. 1,2 amperes. ¿Se acuerdan? Si sumamos I1, I2 e I3 me tiene que dar lo mismo que la intensidad total. 1,2 más 0,8 me da 2. Más 1,2, 3,2. ¿Sí? La suma de las intensidades es igual a la intensidad total. Esto es igual intensidad total, que es 3,2 amperes. ¿Sí? Y ahí ya finalizamos el circuito y también damos por finalizada la clase, gente. ¿Sí? En el próximo video, en la próxima clase, vamos a estar viendo los circuitos mixtos. ¿Sí? Así que estén atentos. Vamos a estar viendo los circuitos mixtos, que les adelanto que son los dos circuitos juntos, tanto serie como paralelo. Así que nos vemos la próxima.